El concepto es la primera operación de la mente, que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. Veamos cómo definen el término concepto algunos autores. La idea o concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada de él. El concepto es el pensamiento de las notas que se consideran como características de un objeto o de una clase de objetos. Un concepto es la representación mental que engloba las características esenciales de un objeto o clase. No afirma ni niega nada acerca del objeto, por lo tanto, no puede ser ni verdadero ni falso, pero sin embargo, nos permite distinguir a unos objetos de otros. El origen de los conceptos. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de 3 fases o procesos: la percepción o sensibilidad, la abstracción y la generalización o conceptualización. La percepción consiste en captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. La abstracción consiste en identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales, mientras que la generalización consiste en formar clases a partir de relacionar y agrupar las características comunes. Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio en las cosas, datos que son indispensables para representar el objeto y distinguirlo de otros. El concepto no refiere a los objetos de manera particular. Lo hace de un modo abstracto, sin denotar su individualidad. Lo presenta su generalidad, mediante atributos esenciales. Una clase representa el conjunto de cosas que comparten entre sí las mismas características y viceversa. Un individuo pertenece a una clase si posee las características definidas por la clase. Características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esenciales constituye el contenido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro. El contenido de cada concepto debemos distinguirlo 2 tipos de caracteres o notas. Las notas o características esenciales sin las cuales no podemos pensar el concepto, y las notas o características accidentales que pueden existir, pero que no son necesarias para que tengamos el concepto. Las propiedades del concepto. La comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. Hay conceptos que tienen una comprensión pero carecen de extensión, como es el caso del Minotauro, que se forma con la idea del hombre y toro, pero no tiene referencia en la realidad material, y por tanto su extensión es mínima. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios, de acuerdo con el tipo de abstracción que éste realiza, de lo que representa y por su comparación o relaciones con otros conceptos. De acuerdo con su extensión, los conceptos pueden ser conceptos genéricos o supraordenados, conceptos específicos o subordinados y conceptos coordinados. El concepto genérico o supraordenado es un concepto genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando lo incluye en su extensión. Un concepto específico o subordinado. Un concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido una extensión de otro. Conceptos coordinados. Son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma especie. Los conceptos no son entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se relacionan con otros conceptos. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos, sino al pensar o explicitar los conceptos mismos. En las relaciones que se establecen entre conceptos se llaman predicables, a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente. Los primeros 3 suelen llamarse predicables esenciales,
y los dos últimos predicables no esenciales. Predicables esenciales. Género es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. Especie es el concepto que agrupa a los individuos que tienen una misma esencia o pertenecen a la misma clase. Diferencia específica es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Predicables no esenciales. Propiedad o lo propio es un concepto que al ser predicado de un sujeto alude a una nota que para éste es exclusiva y característica, aunque no sea un constitutivo esencial. Accidente es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es reparable, pero puede darse el caso que sea permanente. La clasificación y la división son operaciones muy comunes que tienen como base las relaciones entre conceptos. La clasificación es la operación que agrupa en clases a individuos que comparten características comunes. En esta operación conceptual intervienen tres elementos: el concepto o su extensión clasificable, las partes clasificadas y el criterio de la clasificación. División. Clasificar es una operación sintética porque agrupa en clases a los individuos, con base en sus coincidencias. La división es una operación inversa. Es un procedimiento analítico que consiste en descomponer un todo en sus partes. Esta operación lógica interviene tres elementos: el todo o aquello que se divide, las partes o elementos que se compone y el criterio de división. Para algunos lógicos, la clasificación y la división son la misma cosa, las dos caras de una misma operación en la que se considera el análisis y la síntesis como parte de un mismo proceso de pensar que da coherencia a la ordenación de conceptos. Mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son una estrategia que permite organizar y representar de manera jerárquica los diferentes conceptos y sus relaciones. Los mapas conceptuales permiten representar proposiciones, ya que éstas se integran a partir de los conceptos que representan al sujeto y al predicado. Los conceptos se representan por círculos denominados nodos, los cuales se unen mediante una palabra de enlaces o conectores a través de líneas o flechas que indican la dirección de las relaciones. Los mapas conceptuales permiten lo siguiente: organizar lógica y estructuradamente los contenidos de aprendizaje, ya que son útiles para seleccionar, extraer y separar la información significativa o importante de la información superficial. También nos permiten integrar la información en un todo, estableciendo relaciones de subordinación e interrelación, organizar el pensamiento y expresar el propio conocimiento actual acerca de un tópico. La cartografía conceptual es una estrategia de construcción y comunicación de conceptos basadas en el pensamiento complejo. Esta aporta un método preciso para construir conceptos académicos y comunicarlos, dando en cuenta de sus relaciones y organización, lo cual posibilita el proceso de la comprensión.
Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Te facilitan la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procesos básicos del pensamiento son la clave para formar o definir un concepto, para determinar sus características esenciales. Los procesos básicos del pensamiento que debe seguir para la definición de un concepto son la observación, descripción, comparación, relación e identificación de características esenciales. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto o situación, a fin de identificar sus características y la integración de estas en todo lo que representa la imagen mental del objeto o situación. La descripción es el proceso mediante el cual se informan de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, o entre una persona, objeto, evento o situación misma, y el aprendizaje previo. El proceso de relación consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a una misma variable. El proceso de relación es el paso siguiente a la comparación, ya que en este momento se establecen semejanzas y diferencias de manera independiente. Una característica es esencial si después de observar que se repite en varios objetos es generalizable a ese conjunto o clase de objetos, situaciones o fenómenos. Una diferencia representa una característica que no es universal, o lo que no se repite en todos los objetos, y por ello la consideramos accidental o accesoria. Una vez que tienes las notas esenciales que caracterizan a los objetos, puedes decir que estás en una posesión de su concepto, ya que un concepto es la simple aprehensión de las notas esenciales del objeto. Para definir, se requiere de lo siguiente: el nombre de la clase a la que se refieren, y expresar mediante una afirmación o juicio las características esenciales. Por definición, entendemos que es la acción de delimitar o poner límites. Hemos seguido un procedimiento inductivo para explicar la formación del concepto. Partimos desde la percepción directa de los objetos a través de su observación y descripción. Posteriormente hicimos la abstracción. Estas notas nos permitirán generalizar y determinar la clase que definirá el concepto. Entendemos por hipótesis la afirmación, juicio o enunciado que hacemos al relacionar las características de los objetos y formar con ellas una definición. Se llama hipótesis porque su resultado no es definitivo, pues se construyó de manera inductiva y está sujeta a la verificación, ya que puede ser modificada por observaciones posteriores. ¿Cómo verificar una definición? La hipótesis que formulamos con las características esenciales se verifica o se contrasta para corregirse a través de ejemplos que conformen la definición, o encontrando contratiempos que la modifiquen. ¿Cómo verificar una definición? La hipótesis que formulamos con las características esenciales se verifica o se contrasta para corregirse a través de ejemplos que conformen la definición, o encontrando contratiempos que la modifiquen.
Un ejemplo es un caso que confirma que la hipótesis planteada es correcta, por lo cual deberá responder al mismo nombre y tener también las características esenciales mencionadas. Un contratiempo, por el contrario, en lugar de confirmar la hipótesis, la pone a prueba, ya que es un caso que pertenece a la clase definida, pero que no se ajusta a la definición planteada, entonces la definición debe corregirse. Esperando todo haya sido de su agrado y entendimiento, muchas gracias.